Muy buenas noches, les saludo con muchísimo gusto esta noche. Por lo menos aquí en donde estamos es una noche lluviosa, pero le garantizo yo que será una transmisión muy interesante. Es la transmisión 25ª de la tercera etapa que lleva por título Encontrarnos para discernir. En total, las 3 etapas durante este año y algunos meses, llevamos ya 85. Hoy queremos hablar de un tema muy importante para todos los mexicanos. Queremos revisar los resultados de un estudio que se llama Equidad y Regreso. Es un estudio elaborado por esta fundación muy importante, Mexicanos Primero, especializada fundamentalmente, centralmente en los temas de educación. Para eso tenemos hoy por la noche al maestro David Eduardo Calderón Martín del Campo, un especialista en la materia, un hombre todoterreno. Ahorita que escuchemos los datos curriculares entenderá por qué afirmo lo anterior, pero sobre todo es un hombre apasionado, conocedor de el sistema político educativo en nuestro país, de la gestión educativa en nuestro país. Él tiene una formación de filósofo, su licenciatura la hizo en la UNAM y posteriormente estudió ciencias sociales en Florencia, un posgrado, siendo becario del posgrado de excelencia del CONACYT. Obtuvo la medalla Alfonso Caso al mérito académico, premio que da la UNAM. Es cofundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, así como secretario general del Consejo de Gobernanza de la Red Latinoamericana por la Educación, integrada por 13 organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Es un hombre que trabaja en red, no trabaja aisladamente, sino que está vinculado con múltiples instituciones sociales, académicas, políticas, empresariales. Él fue instructor comunitario en zonas indígenas de Oaxaca e Hidalgo, profesor de secundaria y preparatoria en la Ciudad de México. Su trabajo de docencia e investigación se ha concentrado en los campos de la ética aplicada, el cambio cultural, la política pública, la participación ciudadana. Ha sido catedrático de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del Instituto Interamericano de Seguridad Social y también de la Universidad de Chicago. Fue también coordinador de Humanidades y director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac y miembro de la Comisión Nacional de Bioética de la misma universidad. Diseñó el programa de transparencia y rendición de cuentas de la Procuraduría General de la República y presidió el Diagnóstico Nacional de la Familia, realizado por el DIF, el INEGI y la UNAM. Un ejercicio muy, muy interesante. También ha sido secretario general de AMIESIC, de esta Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, que también participan en la coordinación de estos diálogos por la esperanza.
Maestro David, es un gusto, es un honor tenerlo nuevamente. Bienvenido una vez más a estos diálogos por la esperanza. Le agradezco que en su apretadísima agenda nos vuelva a abrir este espacio para dialogar sobre este tan importante estudio que han realizado. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias, Padre Eduardo, por esta invitación. Les agradezco mucho y pues muy entusiasta de compartir estos hallazgos preliminares que nos ponen un reto enorme y al mismo tiempo, como es el nombre de esta serie, los diálogos por la esperanza son los que tienen que prevalecer. Tiene que haber una esperanza fundada y sobre todo fundada en nuestra decisión de no dejarnos vencer por la adversidad. Así que muy contento y muy agradecido de poder estar este rato en esta conversación. Iniciemos este diálogo, maestro David, si le parece bien, hablando un poco de lo previo, de los antecedentes. ¿Qué suscitó este estudio de equidad y regreso? Y también creo que es muy interesante entender eh, la cuestión de la pandemia. La pandemia nos llega a todos y el sistema educativo tiene que dar un gran salto. Entra en una crisis, tenemos que decirlo, en todos sus sentidos. ¿Y qué había antes de esa crisis? ¿Y cómo surge este ejercicio de equidad y regreso tan interesante? Pues justamente estamos en nuestro trabajo buscando responder a la realidad. Y lo que nos topábamos es que había muchos discursos, había muchas percepciones sobre la realidad, pero pocos elementos objetivos a los cuales atenernos todos para tener un diálogo sólido. En ese sentido, como todos recordamos, la opción central que tomó el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública fue el cierre completo de las escuelas. México fue el país junto con Panamá de toda América Latina con mayor número de días de cierre total de las escuelas. Entonces, por supuesto, superando los 185 días de un ciclo escolar completo. Y al final, pues, acaban siendo prácticamente 15 meses que se han cerrado las escuelas. Así es. Y como digo, la estrategia central fue apostarle a la emisión de contenidos alineados al currículum, los contenidos del temario expuestos frontalmente a través de una transmisión televisiva, primero de solo 1 hora para cada 2 grados escolares en la primaria y para cada uno de los grados en secundaria, entonces 1 hora para primero de secundaria y así sucesivamente. Y en la segunda temporada ya una ampliación a 100 minutos, 2 bloques de 50 minutos, buscando con eso sustituir, compensar, ser la alternativa a las al menos 4 horas de clase que solían tener las niñas, los niños en las escuelas públicas mexicanas en primaria. Eh, Cuando se cuestionaba a los funcionarios sobre el alcance y los resultados de este esfuerzo, se nos decía que llegaba a la transmisión televisiva a más del 90% del territorio nacional y que por lo tanto pues era una gran opción porque todos los niños o casi todos podrían tener acceso a ello. Pues claro, la señal pasaba arriba de sus cabezas, pero se necesitaba un aparato para decodificarlo. No todo el mundo tenía televisión digital para poder acceder a esos canales en los que corría la programación. Y por el otro lado, pues no todo el mundo tenía la luz, el tiempo, la luz eléctrica, quiero decir, para poder recurrir a esa alternativa. Y
Cuando se preguntaba sobre los resultados, se decía vamos muy bien, hay un gran aprecio por lo que se hace. Cuando les preguntamos a madres y padres de familia, nos dicen que sus hijos están aprendiendo mucho, que están felices, están muy contentos. Finalmente, pues la retórica de parte de la autoridad pues contrastaba con las anécdotas que escuchábamos de viva voz de los propios niños, de sus familias, y finalmente, pues bueno, un gran vacío institucional porque, como sabemos, pasó no a mejor vida, sino a no tener vida el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que tenía el mandato de ofrecer datos sólidos sobre la educación en México. Quedó eso muy disminuido y desdibujado en el formato de la Comisión para la Mejora de la Educación. Se acabó la posibilidad de tener datos sólidos sobre la infraestructura educativa porque desapareció el Instituto Federal de Infraestructura Educativa, el INIFED, y entonces en este desmantelamiento de instituciones, pues nos quedamos solo con la palabra dada en medios de comunicación o en entrevistas, en boletines de parte de la autoridad. Entonces, ante ese vacío, pues nos decidimos a tomar la mochila y salir a las casas de las niñas, de los niños, a hablar con sus padres y entonces estructurando un cuestionario muy sólido que en el global toca a la madre, padre o tutor del niño y al niño. Entonces les preguntamos sobre su experiencia y hicimos una evaluación objetiva que ha sido probada en varios países para identificar como tal el logro de aprendizaje. Entonces no es si el chico o su familia cree que aprendieron, sino tener una verificación directa de este aprendizaje. Si me permite, maestro David, el título de este estudio es Equidad y Regreso. La equidad ya la teníamos. Es decir, nuestro sistema educativo venía siendo cuestionado un poco en materia de calidad educativa, un tanto, y por el otro lado, advirtiendo que aún teníamos mexicanos fuera del sistema educativo nacional. El regreso ya es una cuestión coyuntural de precisamente la pandemia, lo ha explicado usted muy bien, el gobierno sabiamente decide cerrar en las escuelas, echar a andar un aprende en casa que tiene 3 etapas. Sin embargo, inclusive el mismo episcopado mexicano insistió muchísimo alrededor de la mitad de la segunda etapa, que era urgente la presencia, era urgente buscar posibilidades no de regreso a la normalidad, pero sí buscar con creatividad y con generosidad posibilidades de encuentro con los chicos, con las medidas necesarias, con el fin de atenderlos. Entendimos muy bien que la reforma al artículo 3 constitucional nos dice que frente a la política educativa, el niño tiene que estar en el centro, la atención a los niños. Entonces, si nos pudiera platicar un poco de ver esta cuestión, ¿verdad? ¿Cómo veníamos? Y sobre todo la preocupación de cómo estamos, cuántos niños se han quedado fuera de este sistema educativo nacional. Muy bien, entonces, si me permite, comenzamos a presentar unas láminas que nos van a ayudar a guiarnos en esta conversación. Como he dicho, el esfuerzo, este estudio de contar con evidencia. La pandemia ya nos encontró con un sistema que expulsa, y me atrevo a afirmarlo así, porque otros países tienen el problema de incorporar a las poblaciones al primero de primaria. México tiene desde hace muchos años la posibilidad de incorporar a alrededor del 96-97% de la generación al primero de primaria. Pero ya que los tuvimos sentaditos ahí,
los vamos perdiendo a lo largo de su trayectoria, y entonces en ese sentido es un sistema que expulsa y que tiene un bajo logro de aprendizaje. En la situación anterior a la pandemia teníamos a 30 millones de estudiantes inscritos en la educación obligatoria, desde los 3 años en preescolar hasta los 18 años en bachillerato, y cada año perdíamos 900,000 estudiantes. Y entonces había un recambio, digamos, de generación, pero seguíamos perdiendo y perdiendo en los distintos niveles. Cuando conjuntamos la situación de la cantidad de estudiantes con la calidad de la educación, entonces podemos hacer esta afirmación. Ya teníamos un tercio de la generación fuera de la escuela a los 15 años de edad. Estaban fuera de toda posibilidad de aprendizaje formal. Ese tercio de la generación ya no estaba en la escuela y no iba a regresar a ella. Otro tercio de la generación estaba incluida en la escuela, pero excluido del aprendizaje. Como ya hemos dicho, a los 15 años, básicamente la mitad de los estudiantes no tenía las competencias mínimas para poder seguir aprendiendo, y esta realidad impactaba, por supuesto, con mayor severidad a los más pobres, pero nadie se puede sentir tranquilo por el hecho de que, por ejemplo, sus hijos acudieran a una escuela particular, o incluso que el contexto de la familia fuese muy favorable, siendo estas diferencias enormes en nuestro país. Sin embargo, comparados con la perspectiva de los derechos, del derecho a aprender, la cosa todavía está muy limitada, y la siguiente gráfica lo muestra muy bien. Estos son los datos de PISA, del el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, que tiene por siglas en inglés esas, precisamente PISA, y en esta gráfica podemos ver que cada una de estas esferitas de colores representa a los chicos de los hogares más pobres, que están en el extremo izquierdo, y más ricos en el color uva, digamos en el color morado, a los de ingreso más alto. Aquí en esta gráfica se muestra cómo literalmente en los resultados de matemáticas, los hijos de la señora pakistaní que hace la limpieza en la calle en Londres tiene mejores resultados que los hijos de los pequeños empresarios en México que van a una escuela privada. Entonces tenemos un grave problema con respecto del aprendizaje en todos los grupos sociales, en todos los formatos, en todas las modalidades escolares. Y esto es el dato prepandemia. Cuando pasamos entonces a la situación de cierre total de las aulas, de clausura de los planteles, y nos fuimos al esquema de esta transmisión televisiva central como estrategia, pues nos encontramos con estos mensajes triunfalistas sobre una conexión casi completa y un logro casi garantizado. No se hicieron evaluaciones objetivas a lo largo de esos 14, 15 meses. Eh, ninguna evaluación objetiva. Otros países llegaron a hacer hasta 12 evaluaciones objetivas. México como tal salió de la evaluación regional ERCE de calidad educativa, de la cual México fue el propulsor hace 14 años. México se excusó de participar y salió por completo del consorcio, y está en peligro en este mismo momento que hablamos que México pueda participar en la evaluación PISA que está programada para el año entrante. Maestro David, si me permite ahí, quisiera llamar la atención, pero cuando uno entra a estudiar la importancia de estas evaluaciones, comprende que lo más importante es poder comparar lo que sucede entre un año y otro año. Es decir, tenemos que tener la historia completa. Cuando una evaluación como la de PISA se interrumpe, me parece que nos queda, pues literalmente, un hueco en la película. Es decir, la investigación posteriormente se convierte en algo muy difícil.
cuando yo tengo un vacío en un periodo de estudio. No puedo comparar, no puedo entender todos los ritmos, todos los números. Me parece que esta es una cuestión muy importante. Insistir no es la evaluación perfecta, sin embargo es lo que tenemos. Y me parece que gracias a esa evaluación podemos dialogar con el mundo y podemos compararnos y entrar a los programas internacionales, por supuesto que en materia educativa son muy importantes. Pero pasemos a estos hallazgos que ustedes tienen ya sobre cómo están los niños, cómo se sienten, cómo están aprendiendo, que verdaderamente pues los resultados nos tienen que poner a trabajar creativamente, nos tienen que meter en este pacto educativo del que tanto ha hablado el Papa Francisco. Lo escuchamos. Muchas gracias. Justamente, solo retomando este último comentario que hacía padre, hay que pensar que PISA no es una evaluación extranjera, es una evaluación mundial, porque colaboran los 34 países y mandan a sus representantes. La silla de México estuvo vacía, lamentablemente, en la construcción del instrumento que se usará el año que viene, porque sencillamente por negligencia no llegaron los expertos mexicanos que tiene que designar el gobierno, pero además hay que considerar que no solo es el comparativo con los países que son potencia y que por qué vamos a ponernos propositivamente a quedar mal, es que participan países como Vietnam o China que se declaran comunistas, participan países de América Latina que tienen buenas prácticas y que tienen un contexto muy semejante o más semejante al nuestro, y entonces negarnos a ese comparativo no es un tema de autoestima, sino es un tema de dejar de aprender de nuestros pares en el mundo, ¿no? Considerar que nuestros niños no pueden ser contemporáneos de los niños de su propia generación en cualquier parte del globo. Entonces, tratando de hacer nuestro esfuerzo de aterrizarlo a nuestro país, como digo, salimos al campo, fuimos a las casas de las familias y ahí directamente les preguntamos cómo estás, ¿no? Usamos, como digo, instrumentos que han sido probados en incontables ocasiones. La composición es novedosa porque estamos reuniendo materiales de 6, 7 evaluaciones distintas, pero lo que nos arroja es, en términos del estado de ánimo, que la respuesta más frecuente fue tengo miedo. 65% nos dijo tengo miedo, 8.2% nos dijo me siento solo, me siento sola muchas veces, 4.3% nos dijo no estoy seguro de que alguien me quiera. Entonces tenemos una condición afectiva muy, muy complicada. Hay que decir que no solo es su impresión, el tengo miedo está relacionado con que 96% nos refirieron que hubo un fallecimiento en alguna parte de la familia, y 1 de cada 4 niños que encuestamos perdió un abuelo. Entonces, hay una situación de duelo relacionada con la pandemia que no se puede ocultar. Ahí el rango de edad, si me permite, me parece muy importante. De los 10 a los 15 años ya hay una cierta capacidad de razón. No es una cuestión meramente subjetiva, sino que ya el niño tiene capacidad de tener contacto con la realidad, de vivir la realidad, de estar ya no excluido como aquel niño que está siempre al lado de su madre, sino que ya está en medio de la sociedad. Adelante, lo escuchamos. Gracias. Y justamente encontramos que respuestas que son indicativas de propensión a la depresión, de baja autoestima, de baja consideración de la eficacia propia, y que pues devastan después la posibilidad de proponerse cambios, los encontramos en muchos de los chicos, ¿no? 5.7% nos dijeron nada me va a salir bien. 2.8 nos dijo todo lo hago mal, todo, así sin ningún matiz. 5.6%
nos dijo, no tengo amigos. Eh, cuando pasamos entonces a eh, la, el contacto que tuvieron con esta propuesta educativa del gobierno, nos sorprendió. Ya sabíamos que no era todo lo que nos anunciaban las autoridades, pero no dimensionábamos a qué punto no resultó la mejor opción, al menos para los más pobres, es que solo el punto 6.6% de los niños que entrevistamos, como ya dijimos, el rango de edad 10 a 15 años y la composición social. Fuimos a buscar a los niños con el típico perfil de las mayorías que estudian en las escuelas públicas en México, y lo hicimos a través del padrón de beneficiarios de los programas de bienestar social. Muy interesante Entonces, ese dato, por supuesto. eso es, digamos, muy, muy concreto, la familia típica que el mismo presidente de la República concibe como la destinataria de sus atenciones, y ellos nos dijeron que solo el 6% recurrieron a la televisión, incomparable en alcance con los que su método de aprendizaje a lo largo de estos meses fue la guía de trabajo enviada a través del teléfono celular, ¿no? Por esta aplicación de WhatsApp, guías de trabajo enviadas por correo electrónico, guías de trabajo entregadas en escuelas, la plataforma en Internet, interesantísimo. 1 de cada 5 recurrió a la plataforma de Internet, y ahora vamos a ver con qué esfuerzo. Eh, Se conectaron a través del celular el 65, casi 66%, a través de una computadora el 18%, a través de algún otro aparato el 11%, y a través de una tableta el 4.8%. El celular fue por mucho el más frecuente, pero a pesar de la inequidad, eh, no tiene internet en su telefonito el 43.6%, y sí lo tiene el 56%. Y entonces, incluso en estos estratos necesitados de nuestra sociedad, se recurrió a gastar en voz y datos para ofrecerle a los niños alternativas, y participaron en las actividades el 92%. Los que nos dijeron, desde que se cerró la escuela ya no estuve en contacto con mi maestro, fue apenas el 7.8%. Entonces, no quedó por las familias, no quedó por los niños. Se hizo un gran esfuerzo por buscar estar conectados, y por medios que no fueron los previstos por la autoridad, la televisión, sino, digamos, gastando de su propio patrimonio para estar en contacto. Y ahora me voy a detener un poco para después entrar a los resultados de aprendizaje, pero destacar pues que las familias como nunca hicieron una inversión. Es siempre cuestionable qué tan gratuita fue en estos 14 meses la escuela pública mexicana, porque tanto los maestros que estuvieron dispuestos a esta conexión como las familias lo pagaron de su pecunio, sin ningún apoyo ni de parte de las empresas ni de parte de los gobiernos. Muy interesante. Sin duda alguna, me parece que era muy necesario tener esta radiografía, sobre todo en la perspectiva del regreso a clase. Los padres están interesados, los niños están haciendo lo posible, pero sobre todo la infraestructura, me parece, tiene que ser redirigida hacia la realidad de la gente. Así es. Cuando nos hacemos la pregunta fundamental de, bueno, ¿y qué fruto tuvo este esfuerzo? En el cuarto de primaria está pensado no solo en el currículum mexicano, sino prácticamente en todo el mundo, que para el cuarto de primaria ya hay la comprensión lectora desarrollada. Los primeros 3 grados fueron invertidos especialmente en aprender a leer, pero el cuarto de primaria debe ser el grado en donde se hace muy explícito que se lee para aprender, es decir, que ya se está dominando
la comprensión lectora y haciendo los ejercicios de comprensión lectora ajustados a la edad, teniendo como referencia el cuarto de primaria, 10 años cumplidos, nos encontramos con que el 75% de los chicos de esta muestra muy representativa, muy sólida, no aprendieron a leer con comprensión de lectura. Pero cuando nos vamos al sexto de primaria o al tercero de secundaria, también hallamos la terrible realidad de no solo fue el encierro de la pandemia, es que estamos arrastrando esto y con el encierro y la baja interactividad Se se va, evidenció aún más, claro. se aceleró. Hay que pensar que el aprendizaje es algo dinámico, así como alguien diría, bueno, dejo de comer y me quedo en mi peso, no, dejas de comer y empiezas a perder peso, talla, masa muscular y te vas a enfermar. Nuestros niños han estado desnutridos y entonces no solo no aprendieron lo previsto para este ciclo escolar 2021, es que, o el 21-22, es que empezaron a retroceder en campos muy cruciales para su desarrollo futuro. En operaciones matemáticas es una auténtica masacre. Para el cuarto de primaria, pensando en los problemas que en principio deberían poder resolver, no lo hicieron así el 96.8% de los chicos de cuarto, pero tampoco el 91% de los de sexto y tampoco el 75% de los de tercero de secundaria. Los chicos de tercero de secundaria, 15 años, están a 40 días de comenzar el bachillerato, si tienen la fortuna de que haya un bachillerato cercano, y en promedio así van a llegar sin las competencias elementales que era previsto que tuvieran. Este rezago en la lectura, por ejemplo, afecta a todas las edades. El ejemplo que estoy presentando en la lámina es el que usamos literalmente en el estudio. Entonces, estos 6 parrafitos de los cuales se debe obtener una conclusión razonada, pero muy sencilla, de por qué Juanito no quiere reírse, no lo pudo responder correctamente la mitad de los niños de 10 años, más, poquito más, el 55%, pero tampoco el 27% de los de 15 años. En global, para toda la muestra, pudieron resolverlo adecuadamente en su simpleza solo el 58% y 41% no está comprendiendo un texto tan sencillo como el que tuvimos en su hogar y como digo, pues no son impresiones de, yo creo que sí está aprendiendo, es que esto es una prueba muy sólida. Este acercamiento al logro de aprendizaje se desarrolló con organizaciones de la India, de Botsuana, no son países, no estamos hablando de Escandinavia, esto es el parámetro que compartimos con los países de América Latina y también del centro de Asia y del centro de África. Cuando nos vamos a matemáticas, igual literalmente este es el problema que tomamos, lo tomamos directo de un texto de la Secretaría de Educación Pública, del libro de desafíos matemáticos de tercer grado de primaria. Es un problema de la vida real. Juan lleva 2 billetes de 50 pesos, se compra 6 bolsas de cacahuates, que cada una cuesta 6, y 32 pesos de caramelos. Entonces es suma, multiplicación y resta, y el 100% de los estudiantes de tercero de primaria no lo pudieron resolver. De, fue el 91% para los de sexto de primaria y para los de tercero de secundaria, 75% no pudieron resolverlo. Entonces, no estamos hablando de despejes, estamos hablando de cuestiones fundamentales. Siempre habrá tiempo Operaciones básicas, por supuesto. siempre habrá tiempo de conocer cuál es el ciclo de la clorofila, es decir, si es a los 10 o a los 12 años, pues más o menos da igual, pero si no tienen estas habilidades de cálculo para poderlas aplicar a la vida cotidiana cuando tienen 10 años, en este caso cuando tienen 9 años, a los 10 ya lo debieran haber resuelto, estamos en un país
en donde no solo le estamos negando el derecho a los niños al aprendizaje que les corresponde, sino que los ponemos en riesgo para su desarrollo, ¿no? Pueden ser sujetos de toda clase de abusos, toda clase de engaños, precisamente por no tener contacto con la realidad de una forma más concreta. Me voy a quedar en esta siguiente lámina, de nuevo, padre, para el diálogo, pero en resumen, para tener un debate informado, para tener un contrapeso a esta visión excesiva y retóricamente optimista de parte de las autoridades, eh, en resumen, antes de la pandemia, el 52, el 54% de los adolescentes de 15 años estaba por debajo del mínimo aceptable en competencias matemáticas. Ahora se trata ya del 75% y eso es un retroceso que equivaldría a irnos atrás en el tiempo 3 años en el desarrollo de los chicos. Entonces, un año y un trimestre de cierre de escuelas nos está arrojando como resultado el 3 años atrás en el desarrollo de la vida de cada uno. Me parece que es muy, muy, muy importante estas láminas que nos ha presentado porque nos muestra varios desafíos. En primer lugar, la salud emocional de los chicos. Este es un punto fundamental. La educación necesita de un ambiente sano a nivel afectivo, que el niño se sienta querido, reconocido, incorporado, y para esto es muy importante el contacto, el encuentro, la comunidad, por supuesto, que entra en esta dinámica de acoger, de acompañar, de impulsar. Por otro lado, quisiera regresar a este punto. Lo que no avanza retrocede en la vida del ser humano. Usted ha utilizado varias veces esta palabra marchitarse y este resultado que se nos pone frente a nosotros de decir, hoy el 75% de nuestros adolescentes no tienen las competencias matemáticas esperadas. Es decir, estamos viendo ese retroceso. No es solamente que haya un déficit, sino que el niño en sus habilidades, en su desarrollo neuronal, en su desarrollo y comprensión del mundo, se va quedando atrás. Es decir, va siendo más primario cada vez su relación con el mundo y este lo mete en relaciones de este tipo primarias. Le agradezco mucho esta primera parte que nos ha mostrado algunos resultados estremecedores, muy importantes, no solamente de cómo fue la respuesta, sino que verdaderamente cómo se vivió esa respuesta por la sociedad, pero fundamentalmente cuáles son sus consecuencias. Si le parece bien, pasemos a este bloque segundo muy interesante, decir qué dicen los niños con relación a este regreso. Dejemos un poco la cuestión de la inequidad, que se nos muestra de manera muy clara, y hablemos ahora del regreso. Lo escuchamos, maestro David. Gracias. Y justamente con esta situación, por supuesto que no queremos minimizar esta urgencia, esta necesidad, la gravedad de la situación. No estamos diciendo en ningún momento que no ha habido aprendizajes vitales, lo hemos destacado en otras presentaciones, en otras conversaciones. Hay aprendizajes en lo lúdico, hay aprendizajes en lo afectivo, en lo familiar, quien aprendió a cocinar, quien aprendió a bailar, quien aprendió a mejor escuchar, a esperar su turno en la palabra, que aprendió algún acercamiento a los oficios de padre, de madre. Hay muchas, muchas cosas para rescatar, pero el hecho es que el esfuerzo educativo, formal, explícito, para dar desarrollo a las competencias, a las capacidades, a los talentos de los niños en el espacio cognitivo y en mucho de lo afectivo, pues no se dio. Y otro tanto se puede decir de la activación física
así que no podemos minimizarlo. Con todas las situaciones, como decíamos, no se imaginaban el tema del miedo por el fallecimiento de familiares, pero les preguntamos, oye, mañana está abierta la escuela, ¿vas? 77% nos dijo, sí, mañana me voy a la escuela si la abren. Me Eh, parece que ese dato es muy valioso, muy significativo. El niño siente, podríamos interpretar la necesidad de esa comunidad de vida. Efectivamente, y cuando les preguntamos más en detalle qué es lo que más te gusta de la escuela, nos hablaron de la convivencia, nos hablaron de los pares, los amigos, el cariño de los maestros, el poder jugar, el poder expresarse, el tener espacios abiertos. Y bueno, aquí vemos que la mayoría, incluso hay 11% que decían algo, otros poco, los que de plano nos dijeron nada fueron apenas el 5%. Contrasta fuertemente con las decisiones sinceramente muy adultocéntricas de la consulta que se hizo a maestros y padres de familia de, oigan, ¿quieren que abramos los planteles? No, pues en la condición que me lo estás planteando, que quedan 4 semanas, que no tenemos un protocolo, por supuesto, nos estás dejando toda la responsabilidad a Claro. las familias, fírmame diario una responsiva de que si algo pasa, nosotros no somos responsables aquí en el plantel, pues la pregunta tiene su respuesta en su formulación. ¿Verdad que no quieren volver? Pues los adultos decidieron que no. Claro. Los niños desean volver y por supuesto este deseo no puede resolverse de cualquier manera, debería resolverse desde el interés superior, como ya lo decía usted, padre, y justamente pues llama la atención la falta de visión y a veces de generosidad de los adultos, es muchas posturas de los líderes sindicales, que no necesariamente de los maestros, han sido muy lamentables a este respecto. Y por el otro lado, por supuesto, se contradice con esta necesidad de, si algo quedó demostrado también con este estudio, es que las opciones a distancia son pálidos sucedáneos de la presencia. Maestro, Eh, ¿y tiene algún porcentaje de este regreso a nivel nacional? eh, el Ante esta regreso, posibilidad que dieron las autoridades eh, con las famosas, la cuestión del voluntario, que sea semáforo verde y por supuesto toda la con cuestión. la vacunación. Exactamente. ¿Hay Sí. algún porcentaje? Sí, en su momento más alto, que ocurrió hace 2 semanas, la secretaria Gómez reportó que había aperturas en el 10% de los planteles, no lo dijo así, dio nada más los números absolutos. Ya sabemos que también es más o menos frecuente en México que cuando no se quiere dar un número preciso, se recurre a los porcentajes, Ujú. y cuando se quiere decir que son muchos, pues mejor a los absolutos, pero no a los Sí. porcentajes. Entonces, en esta matemática política, solo se dieron números absolutos, pero en concreto, el porcentaje es, abrieron solo 1 de cada 10 planteles con el 5% de los estudiantes, y esa situación no duró más de 6 días hábiles. Muy bien. Entonces, las aperturas han sido muy limitadas. Ahora que lo menciona, quisiera destacar, por supuesto, los aspectos de esperanza. En medio de esta gran noche hay algunas lucecitas a lo largo del territorio nacional, comunidades que no se dejaron vencer. En el centro mismo de Tuxtla Gutiérrez hay una escuela pública, la Fray Matías de Córdoba, que nunca cerró, nunca Sí. cerró en los 15 meses. La escuela permaneció abierta con rondas y turnos que se tomaron los maestros por acuerdo propio. Las familias mantuvieron la escuela funcionando. Eh, los chicos llegaron, no todos juntos, llegaron la mayor parte del tiempo en citas individuales,
pero eso pasó en el centro mismo de Chiapas, amenazados por la sección de la coordinadora ahí, pero más estructuralmente pasó en Jalisco. En Jalisco las escuelas estuvieron abiertas, no hubo contagios registrados, 43% de los estudiantes llegaron a estar en algún momento en la escuela. También tenemos el ejemplo de Sinaloa con los centros comunitarios de aprendizaje, una posibilidad que está marcada en ley y que los funcionarios federales constantemente decían, bueno, pero pueden abrir centros comunitarios de aprendizaje, solo que no decían cómo, no decían cuándo, y sobre todo pues dejaban a la autoridad estatal a tomarse todo el riesgo de esa decisión, pero pues hubo incontables escenas en donde los maestros se fueron a dar clase a los patios, a las plazas, desde un kiosco con un megáfono, los maestros de Ticul en Yucatán, en fin, y muchas historias en donde quien hizo mejor fue quien no se conformó con la respuesta prevista, Muy sino interesante. quiso ir más allá. Maestro Eh, David, permítame seguir con los números y discúlpeme porque usted está empujando hacia la esperanza, pero hay otro dato que a mí me gustaría aclarar un poco. No está claro. Se hablaba de 5 millones, que es un dato que a mí me duele. Es doloroso pensar que 5 millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes han quedado fuera del sistema educativo nacional. A mí me parece que es un dato que nos debería de llevar precisamente a la respuesta, a la generosidad. Este dato posteriormente eh, se negó, sin embargo, no sé si haya en este momento un dato que nos pueda iluminar. Pues ciertamente siguen siendo estimaciones, pero la estimación que nosotros hacemos es de al menos 4,5 millones en ausencia, ¿no? La Secretaría de Educación Pública tiene el dato, no lo ha revelado, ha incumplido con su responsabilidad porque tiene que reportarlo al final de cada ciclo escolar, no lo hizo así en el final del ciclo anterior. Estamos pues invitando, exhortando, exigiendo que lo hagan para este ciclo. Debieron haber publicado los resultados de los 2 trimestres de los cuales ya hay registro, no se publicaron, eh, pero los propios profesores tienen que establecer en la plataforma nacional en la que se lleva la certificación y la calificación, establecieron con qué estudiantes tuvieron contacto nulo o intermitente. La descripción de intermitente pues es medio eufemística porque intermitente quería decir que ni siquiera había habido un contacto una vez al mes. Entonces, si no ves a tu estudiante, no sabes de tu estudiante una vez al mes, pues está en una ausencia que peligra en convertirse en abandono definitivo. Entonces, sabemos que el riesgo de los estudiantes no es que no o no se reduce a que no estén activos en la entrega de tareas o trabajos. Está en que están siendo, se están marchitando y pueden estar en situaciones de depresión o de violencia en la familia o de ruptura en el tejido familiar, o pueden estar reclutados para el trabajo informal, para la delincuencia pequeña, pueden estar reclutados por la gran delincuencia, y entonces una de las tareas que se imponen inmediatamente es planear qué vamos a hacer para ir por ellos, ¿no? No nos podemos dar tregua, tenemos que emitir una especie de alerta Amber, así como se hace con los chicos lamentablemente Claro, desaparecidos. así Tenemos es. que buscarlos, no nos podemos dar tregua, ¿no? Las decisiones de la autoridad tienen que ser contestadas, tienen que ser exigidas, hay que estar dispuestos a colaborar, pero esta situación de desmantelamiento de las opciones tiene que ser conocida. Aquí
Solo para dar una imagen, la que se está viendo ahora es en 2015 teníamos evaluaciones para sexto de primaria, tercero de secundaria, el último año de educación media superior, y después estas empezaron a ser cada vez más escalonadas, ausentes, lejanas entre sí, y llevamos 2 años de ninguna evaluación formal hecha por la autoridad, y después de un año en donde solo hubo una evaluación de tercero de secundaria. Si no sabemos cómo estamos, es como pensar que un chiquito no está desnutrido solo porque no tenemos báscula. Claro. Eh, eh, y mover la báscula no va a hacer que esté menos desnutrido. Entonces, con lo doloroso que debe y puede ser, es muy importante tener registro de las trayectorias y de los logros educativos. Muy bien. Eh, en el campo de la propuesta, realmente hay que revisar las experiencias ejemplares. Y perdona, de nuevo, padre, aquí sí, eso, ¿no? Sin quitarle el drama de la situación, y retomando los caminos de la esperanza, donde se ha podido hacer algo valioso es porque se ha renovado el pacto entre las familias y los maestros, entre la autoridad y la sociedad. Muy bien. Ahí donde se pudo hacer esto, hay experiencias ejemplares, ¿no? Jalisco con su escuela siempre abierta, y como le ha llamado ahora, en lugar de solo sencillamente escuelas, las comunidades escolares de aprendizaje y vida, ¿no? Que involucran ya no solo a los chicos y los maestros, sino muy explícitamente a las familias. En Sinaloa, los centros comunitarios de aprendizaje, en muchas escuelas y familias regadas en todo el territorio nacional, en muchas escuelas privadas también hay que decirlo, el encuentro para actividades lúdicas, la posibilidad de que los niños se vieran con sus amigos, de a dos, de a tres, actividades físicas, orientación, no solo con las tareas, sino también con incluso situaciones socioemocionales, pues es algo de lo que se ha podido dar, lo mismo que eh, lo que podemos exigir. Entonces, ¿qué propuestas estamos haciendo a resultas del estudio? Aquí pongo 4 fundamentales. Hay que asegurar la claridad y la participación para el regreso, presencia plena, ¿no? Nos estamos engañando si nos imaginamos que puede haber un modelo híbrido en el sentido técnico del término, de una parte lo vamos a hacer a distancia y se van a conectar en una llamada de Zoom. No, es que eso no va a pasar en el grueso de las familias mexicanas. eh, la presencia plena es insustituible, y entonces tenemos que ver cómo hacemos cómo sí se pueden abrir con protocolos de seguridad, con la ventilación debida, con los suministros adecuados, la escuela. Y entonces ahí viene el punto 2, hay que destinar recursos urgentemente para infraestructura, para suministros. Es increíble un país que gasta en pistas para aviones y en refinerías, y no gasta en sus escuelas. Ahí dice qué importancia le da al Así. futuro auténtico, Ujú. a la formación docente. A los maestros les han pagado íntegro su sueldo, como les recordó la secretaria Gómez, y fue recibido con gran molestia por los maestros. Decir, pues claro que me pagan mi sueldo íntegro, porque eso no solo está en las condiciones de trabajo y es un tema de justicia, pero parece que no hicimos nuestra parte, ¿no? Entonces, hay que recordarles a los maestros que es muy importante su pago, y su pago oportuno es un tema de justicia, pero también tienen que ser igual o más exigentes con el tema de la formación. Tienen que tener a lo largo de este verano experiencias que les permitan enfrentar la realidad, no con ensayo y error, sino con pautas que están tomadas de justamente la experiencia, y entonces para eso se requiere de inversión, para la reconexión de los ausentes, para la evaluación diagnóstica de cada alumno,
hay que adoptar esta ruta socioemocional de volvernos a encontrar. Cada grupo va a ser multigrado en logro educativo y cada grupo va a estar disperso, movido, porque llegará un chico con problemas de conducta y de disciplina porque no tuvo límites 14 meses, otro llegará muerto de miedo, otro llegará tristón, otro llegará eufórico, que no se quiere callar los primeros 5 días, y entonces los maestros tienen que abrazar esta diversidad y saberla reconducir a un grupo, y eso no se improvisa, así que tenemos que invertirle a esta parte de la ruta socioemocional y finalmente rediseñar todo el ciclo como recuperación, como reforzamiento y nivelación. Unas semanas de repaso no van a resolver esto, nos vamos a engañar. Todo el ciclo tiene que ser recuperación, pero no tiene que ser 2 años de temarios enciclopédicos enchufados en uno solo. Tiene que ser los aprendizajes fundamentales. Claro, y graduales, por supuesto. Muy bien, si me permite, maestro David, tenemos en las redes sociales algunas preguntas, algunos comentarios interesantes. Le pido a nuestro productor si nos puede bajar la proyección de PowerPoint con el fin de poder conversar sobre estos comentarios tan interesantes. Voy a leer solamente algunos, mientras le pido, maestro David Calderón, quizá dos cuestiones muy puntuales. ¿Cuál es la situación de nuestro magisterio en general? Y por el otro lado, esta situación interesante que llega de manera providencial, lo digo así porque el Pacto Educativo Global convocado por el Santo Padre Francisco era una idea previa a la pandemia y cae en medio de la pandemia, lo impulsa en el mes de octubre del año pasado y me parece que hoy es una salida muy inteligente, muy oportuna, que nos revoluciona, que nos cambia el chip para entender ahora cómo educar a esta nueva sociedad que tiene otros desafíos. Le leo algunos comentarios. Carlos Bonilla dice, muchas gracias por compartir los resultados de este estudio de equidad y regreso. Juan Catequista nos dice muchos saludos, también agradece este espacio. Roberto Ramírez manda saludos al maestro David Calderón y a un servidor. Eric Escalera también nos manda saludos. Lucre de Anda dice, ¿pudiera ser la calidad de enseñanza de los profesores? Así dice la pregunta. Yo creo que ante todo lo que hablamos de la cuestión de la calidad educativa y de los resultados que han tenido en matemáticas y estas cuestiones, nos pide Lucre que comentemos un poco sobre la influencia de los maestros y su situación, por supuesto. Fanny Barragán agradece muchísimo. Juan Adame nos dice, muy interesante y retador el planteamiento de equidad y regreso, ¿dónde puedo conseguirlo? Esther Gamis nos dice, impactantes los resultados de la comunidad de San Miguel. Nos aplauden y nos facilitan. Vamos a quedarnos aquí con los comentarios. Le pedimos a nuestro productor si podemos bajar ya la pantalla de PowerPoint con el fin de poder seguir con el diálogo. Adelante, maestro David. Gracias. Entonces, comentando, padre, la situación del magisterio. En primer lugar, han pasado como por varias etapas, así como están las del duelo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues el cierre fue muy apresurado, ninguno estábamos preparados, la gran mayoría se tomó muy en serio esta tarea de prepárales una mochila a los niños, échales tarea, échales ánimo y mándalos a su casa. Después fue en muchos sentidos desconcertante para ellos el que habiendo una retórica de gran aprecio por los maestros, este sexenio como nunca los apreciamos, la tarea en concreto en Aprende en Casa les llevó a mandarlos a la banca, a no ser los protagonistas y a veces hacer un
una tarea asignada muy fea de ser solo, digamos, notarios y verdugos, ¿no? Registrar las tareas de los Claro. niños y calificar lo que ellos mismos no expusieron. Muchos, por supuesto, se rebelaron a eso y lo podemos ver en los resultados de nuestra investigación. Estuvieron dispuestos a no solo enviar tareas, sino contestar preguntas, a estar en contacto con las familias, a veces a escuchar las dificultades, los dolores de mamás, de papás, de sus propios estudiantes. El tema de la vacuna era un tema de justicia, por supuesto, considerando que en ese sentido, pues la actividad educativa siempre es actividad esencial. Y entonces había como una contradicción, ¿no? O sea, estás vacunando con prioridad, pero sigues sin reconocer en los documentos y por supuesto en la inversión que a eso corresponde del Consejo de Salubridad General en México y podían estar abiertos, como lo vimos, bares y restaurantes, boliches y cines, pero no estaban abiertas las escuelas. Así. Eh, ya que se hizo el tema de la vacunación, eh, pues la gran pregunta ha sido cómo podemos volver, cómo podemos hacer nuestro trabajo. El reconocerse, creo, esta es la gran oportunidad, reconocerse como aprendices es una constante de la investigación educativa que ningún sistema escolar supera el logro de aprendizaje de sus maestros. Nadie da lo que no tiene, en Así es, así resumen. es. Entonces, si la propia experiencia de aprendizaje de los maestros no es constante, no es sólida, no es enriquecedora, no es gozosa, pues difícilmente eso van a compartir con sus alumnos. El maestro del presente, el maestro del futuro y el maestro del pasado siempre ha sido un gran aprendiz, alguien que aprende con tanta pasión, con tanta intensidad, que vale la pena estar al lado de ella, de él, para aprender Por cómo su- aprende. Entonces nos comparte sus hallazgos con esa cercanía que no hay plataforma de internet, no hay programa de televisión, no hay texto programado que logre comunicarnos eso. Cuando claro. revisamos nuestras vidas, pues en muchos sentidos se podría contar por los maestros que tuvimos. Así que no confundiendo los llamados de muchas direcciones sindicales que lo último que tienen es ser maestros, si lo fueron hace mucho y ya se les olvidó. Eh, Creo que en los maestros de México hay una gran esperanza, pero también hay una gran necesidad. Tenemos apenas el verano para que se preparen a un papel que ya les tocaba, más activo, más Así, flexible, pero que así, ahora es necesidad. Eh, así es. entonces, por ahí creo que podemos entender y esperar de la situación de los maestros. Muchas gracias, maestro David Calderón. Es importante entender esta alianza que tenemos que hacer, maestros, padres de familia, directivos y, por supuesto, escuchar a los mismos chicos. Estos datos que han presentado ustedes nos llaman a estar atentos de ellos, a ponerlos en el centro de la educación para comprender su contexto, entender su realidad y poder acompañarlos, como bien dice usted. Sí, y retomando esa última reflexión, justamente la propuesta del Papa Francisco me parece muy interesante para personas de todas las convicciones, porque parte de un reconocimiento de la realidad. Estamos en una profunda crisis, pero esta crisis, además de económica, además de incluso escolar, dice Francisco que es una crisis antropológica, es una crisis que nos cuestiona sobre quiénes somos como seres humanos y esta crisis de la civilización se puede resolver no por la acción de un grupo y por eso la idea de un pacto, la idea de un compromiso en común
de cómo juntos llevamos una carga, de cómo juntos llevamos adelante un proyecto, es estrictamente necesaria. La pandemia nos mostró que puede haber una relación distinta entre las familias y los docentes, no como adultos que se quitan autoridad unos a otros, de no le hagas caso a tu maestro, o por el otro lado el de, oiga, no le diga eso a mi niño, o por el otro lado el de, tu mamá es una ignorante, o así no se despeja, ¿quién te dijo eso? Este, sino al revés, reconocernos como, reconocerle a la familia su papel educador, el que somos aliados y socios en el desarrollo de los niños, y que en ese pacto tienen que estar, y no de forma secundaria, todas las estructuras sociales, que se aprende no solo en la escuela, sino se aprende en la calle. Entonces, desde la civilidad de el transporte público hasta las expresiones del lenguaje, la programación televisiva, los espectáculos, las decisiones de salud, todo educa, y todo educa en un sentido o en el sentido contrario. Entonces, el pacto educativo creo que es un llamado que debemos retomar en la dimensión de nuestra sociedad. Es algo demasiado importante para dejárselo a los políticos, es algo demasiado importante para dejárselo a los sindicatos. No podemos dejárselo solo a la escuela, no podemos dejárselo solo a los profesores o solo a las familias, ¿no? Esto es algo que nos compromete a todos, y en ese sentido, pues nosotros como ciudadanos, que nos dedicamos al estudio y a la propuesta de política pública, pues no lo vemos como una materia solo curiosa de estudio, ¿no? No estamos aquí solo para hacer un análisis post-mortem, ¿no? Estamos sobre todo con esta gran esperanza de que, saliendo de este túnel, no solo habrá literal respiro y luz, sino que también habrá nuevas oportunidades para que se cumpla el derecho y el proyecto de vida de cada niño y cada niña. Pues le agradecemos muchísimo, maestro David Calderón, esta hora. Ha sido verdaderamente interesante entrar a los resultados de este estudio que ustedes pueden encontrar ahí en las páginas de internet de Mexicanos Primero. Esta institución que lleva ya muchos años en este esfuerzo por impulsar no solamente la educación en la parte de gestión, sino en el sentido de la educación misma. Eh, Ayúdenos a difundir esta transmisión, puede ayudar a muchos padres de familia, maestros, alumnos y por supuesto personas que eh, pueden desatar solidaridades para la educación de este país. No tendremos otro país si no tenemos otra educación. Maestro David, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y por supuesto decirle que esta es su casa y nuestro agradecimiento también porque constantemente nos apoya en esta dimensión de pastoral educativa y de cultura. Le hago llegar un saludo de parte del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión, con el que en varias ocasiones ha tenido la oportunidad de dialogar ampliamente. Y por supuesto también la gratitud de la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Pontificia de México y la AMIESIC, que usted conoce muy bien desde la fundación y desde sus estatutos. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos y a usted, padre. Agradezco muchísimo a nuestro productor ejecutivo que ha estado ahí detrás de cámaras, en esta ocasión manejando también las cuestiones de PowerPoint, y por supuesto a todo el equipo de la Dimensión de Educación y Cultura que ha estado ahí en el cuidado de esta transmisión. Muchas gracias, mucho ánimo, dialoguemos para promover esperanza y sobre todo para construir este país y este mundo. Muchas gracias, hasta luego.